Especialización en finanzas públicas. Les damos la bienvenida al módulo Planeación y Presupuestos Estatales 1. Sección 1. En la sección 1, definición, marco normativo y aspectos generales del proceso presupuestal, se estudiarán cómo optimizar la actividad pública mediante la aplicación de conocimientos actualizados en la normatividad que rige la planeación y el manejo del presupuesto público en las entidades estatales. Primero, concepto y definición del presupuesto. El presupuesto público es un instrumento de gran importancia en la política económica del Estado. Se enfoca en la previsión anual de gastos e ingresos y tiene la función de dar cumplimiento a la financiación o suministro de bienes y servicios. Segundo, marco normativo que rige el presupuesto público. Las normas que rigen el presupuesto público para el nivel nacional y territorial se fundamentan en la Constitución Nacional de 1991, en las leyes que desarrollan el ámbito constitucional, los derechos, las ordenanzas y los acuerdos municipales. Presupuesto General de la Nación. La Ley Anual sobre el Presupuesto General de la Nación es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social. Ley 38 de 1989, artículo 6. Esta herramienta está compuesta por las disposiciones generales y por recursos de capital y de rentas, es decir, por las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que hacen parte del PGN, la ley de apropiaciones o de gastos, los fondos especiales, la estimación de los ingresos corrientes del país, así como los ingresos de establecimientos públicos a nivel nacional. Presupuesto territorial. El capítulo 15 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Decreto 111 de 1996 se refiere a la atribución de expedir sus propias normas orgánicas de presupuesto bajo el siguiente precepto. Las entidades territoriales, al expedir las normas orgánicas de presupuesto, deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente. Presupuesto Empresas y Sociedades de Economía Mixta. El presupuesto de las empresas y sociedades de economía mixta que se dedican a actividades no financieras está considerado en el artículo 96 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y se reglamentó en el Decreto 115 de 1996. Presupuesto Sistema General Regalías, SGR. Mediante el Acto Legislativo 05 de 2011, que transformó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, se creó el Sistema General de Regalías, el cual está compuesto por un conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones para el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables. Tercero, planes de desarrollo. Los planes son un instrumento de la gestión pública, la cual es utilizada como la hoja de ruta para plasmar las prioridades de política pública y los resultados esperados en un periodo de tiempo. Asimismo, contiene las siguientes características. Pertinente. Debe responder a una problemática y al desarrollo de las potencialidades de los territorios. Articulado. Debe ser consistente con los demás niveles de gobierno, bajo los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad. Estructurado. Se debe desarrollar en forma lógica a través de la definición de objetivos encaminados a solucionar problemas para cumplir con los objetivos propuestos involucrados en los diferentes sectores, programas y proyectos. Integral. Debe estar relacionado con los aspectos que promueven el desarrollo del territorio y que involucre temas sociales, ambientales, económicos, etc. Viable. La asignación eficiente de recursos tecnológicos, humanos y financieros. Evaluable. Debe contener metas fáciles de medir respecto a los compromisos adquiridos. Esto permitirá los procesos de control en las diferentes instancias de gobierno. Concertado. Se debe construir, revisar y socializar permanentemente mediante la participación ciudadana. Por otra parte, está compuesto por el Plan Nacional de Desarrollo. Es la herramienta legal mediante la cual se proyectan las metas del gobierno y se realiza el seguimiento y evaluación de la gestión nacional. Plan de Desarrollo Territorial. El Plan de Desarrollo Territorial se concibe como una herramienta de gobierno útil para planificar, ejecutar y evaluar las distintas actividades desarrolladas a nivel territorial en departamentos, distritos y municipios en un periodo de tiempo determinado. También cuenta con el ciclo de la inversión pública, que es destinada a programas, proyectos y actividades desarrolladas
en un periodo de tiempo determinado para ejecutar programas y proyectos de inversión. Se deben considerar los siguientes aspectos. Deben ser organizados y viabilizados. El Banco de Programas y Proyectos es un instrumento clave en el proceso de planeación. En este se incluyen los proyectos de inversión cuya pertinencia técnica, social, económica y ambiental ha sido evaluada anticipadamente y que son viables y financiables con recursos presupuestales. Recursos financieros. Es la condición básica para poder ejecutar proyectos. Se debe tener en cuenta la estimación de costos de ejecución y la disponibilidad de recursos. Participación de la comunidad. La comunidad puede participar en la identificación de necesidades y en la formulación de proyectos de interés general y a situaciones concretas. Del mismo modo, programas orientados a resultados de esta forma constituyen un instrumento para asignar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación el uso de los recursos en función de las metas propuestas que se logran a través de la entrega de bienes y servicios. Cuarto, principios presupuestales del Estado Orgánico de Presupuesto. En las diferentes etapas del presupuesto público, los principios contenidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996, fundamenta el proceso presupuestal que conduce a una eficiente gestión financiera. No hacerlo afecta su validez. Los principios del sistema presupuestal, especialmente lo relacionado con el Decreto 111 de 1996 del sector público, se encuentran en las normas legales vigentes. A continuación se detallan. Planificación. El presupuesto debe guardar concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversión, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones. Artículo 9, Ley 3889, artículo 5, Ley 179 y 94. Anualidad. 1 de enero a 31 de diciembre. Artículo 10, Ley 38 y 89. Universalidad. El presupuesto debe contener la totalidad de los gastos a ejecutar durante la vigencia fiscal. Artículo 15, Decreto 111 de 1996. Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objetivo y funciones y se ejecutarán conforme al fin para el cual fueron programadas. Artículo 18, Decreto 111 de 1996. Inembargabilidad. Las rentas incorporadas al presupuesto, así como los bienes y derechos de la nación, son inembargables. Artículo 19, Decreto 111 de 1996. Ley 1176 de 2007, Sistema General de Participación. Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital, se atenderá el pago de las apropiaciones, los excedentes financieros de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales son de la Nación. Artículo 16, Decreto 111 de 1996. Programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar los gastos de funcionamiento y de inversión necesarios para su ejecución y operación. Artículo 17, Decreto 111 de 1996. Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno en coordinación con la Junta del Banco de la República. Artículo 20, Decreto 111 de 1996. Sostenibilidad y estabilidad fiscal. Con la expedición de la Ley 1473 de 2011, se introduce como uno de los principios rectores del presupuesto público la sostenibilidad y estabilidad fiscal. El presupuesto tendrá en cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos de largo plazo o estructurales de la economía. Debe ser una herramienta de estabilidad del ciclo económico a través de una regla fiscal. Artículo 7, Ley 1473 de 2011. Quinto, sistema presupuestal. El régimen presupuestal aplicable al presupuesto general de la Nación se concibe como un sistema que estudia tres elementos esenciales: el plan financiero, componente del marco fiscal de mediano plazo establecido en la Ley 819 de 2003. Es una herramienta de planificación y gestión financiera, parte de un diagnóstico, determina objetivos, estrategias y metas de ingresos y gastos para sanear las finanzas públicas. El Plan Operativo Anual de Inversiones es un instrumento de gestión que permite materializar en una vigencia fiscal el plan de inversiones. Contenido en el Plan de Desarrollo, identifica los proyectos a ejecutar clasificados por sectores y subprogramas y discriminando sus diferentes fuentes de financiación. El presupuesto anual, según lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto 111 de 1996, es la herramienta que posee el Estado para cumplir con el PND, Plan Nacional de Desarrollo, y está integrado por los siguientes elementos:
El presupuesto de rentas incluye la estimación de los ingresos corrientes del Estado, así como los fondos especiales, las contribuciones para fiscales administrados por entidades públicas, los ingresos de los establecimientos públicos en todo el territorio nacional y los recursos de capital. El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones comprende los gastos de inversión, de funcionamiento y además el servicio de la deuda pública. Las disposiciones generales corresponden a las normas que aseguran la adecuada ejecución del presupuesto general de la Nación. Dichas normas rigen exclusivamente en cada vigencia fiscal. 1.6. Regla fiscal. El Acto Legislativo 3 de 2011 modificó los artículos 334, 339 y 346 de la Constitución, dándole reconocimiento constitucional a la sostenibilidad fiscal como derecho de los ciudadanos y deber de todas las autoridades de ejercer control sobre los niveles de gasto y endeudamiento. Ley 1473 de 2011, que en su artículo 5 define la regla fiscal como el gasto estructural no podrá superar el ingreso estructural en un monto que exceda la meta anual de balance estructural establecido. Esta norma no ofrece las mejores garantías, pues al no haber establecido un tope numérico, se dejó abierta la posibilidad de un manejo discrecional del indicador. Tampoco señaló sanciones en caso de incumplimiento, con lo que su adecuación es cada vez más discutible. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.